te enteraste? Está comprobado. Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. ¿Sabes cuál es el órgano femenino cuya única función es el placer sexual? Entonces la naturaleza, que es muy sabia, evolutivamente dijo, pues vamos a ofrecer a estas hembras un órgano que dé mogollón de placer. Y entonces dota a la hembra bípeda de un clítoris. El clítoris es un término que proviene del griego. Quienes estudian el origen de las palabras aún discuten su significado. Podría ser pequeño monte, por lo que se alcanza a ver de su anatomía, o bien llave, porque abre las puertas del gozo. ¿Conoces su ubicación exacta? ¿Sabes qué le distingue de otros órganos? ¿Cuánto mide o la forma que tiene? Si contestaste no a alguna de mis preguntas o dudaste de tus respuestas, entonces definitivamente te hace falta escuchar este podcast. Pese a que el 49.5% de la humanidad tiene clítoris, el conocimiento sobre esta estructura ha sido históricamente escaso. Incluso entre la comunidad científica y médica, Y mucha de la información generada durante los últimos 30 años todavía no llega a gran parte de la población, en pleno siglo XXI. Yo, por ejemplo, crecí pensando que era una cosa pequeña, una especie de botoncito. El día que vi los modelos tridimensionales del clítoris quedé impactada, y estoy convencida de que a ti también te asombrará saber cómo es. Me llamo Inés Gutiérrez Haber y soy reportera de Tech Science. Me apasionan los temas de derechos y salud sexual de las mujeres y, con la ayuda de 3 expertas en la materia, hoy te contaré todo lo que siempre debiste saber acerca del clítoris, ese reino oculto bajo la piel. Nos da una parte única más allá del poder reproducirnos o de poder tener hijos, por así decirlo, sino nos da esta cuestión única de sexualidad de la mujer. It is surprising that there is not more obvious interest in the clitoris. Es sorprendente que, en general, entre los médicos no haya un interés más evidente por el clítoris. Having access to what your body Tener acceso a lo que el cuerpo tiene para ofrecer es un derecho de nacimiento. Esto es Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación del TEC de Monterrey. ¡Comenzamos! Historias para Mentes Curiosas. Si hay alguien en el mundo que sabe sobre el clítoris, esa persona es la doctora Helen O'Connell. The interest came when I was studying to become a young surgeon. So we had to use this particular textbook. I know about my body from the inside, and I know that, from sexuality lectures, but also just human experience. Mi interés surgió cuando estaba estudiando medicina. En ese entonces llevábamos un libro de texto. Yo sabía cómo era el interior de mi cuerpo. Sabía gracias a las conferencias de sexualidad, pero también por mi propia experiencia, que el libro debía presentar algo al respecto. Y el hecho de que el clítoris estuviera ausente por completo fue una señal de que las cosas andaban muy mal. Todo era androcéntrico. A O'Connell se le considera la pionera en el estudio anatómico del clítoris. Actualmente es investigadora del Departamento de Cirugía de la Universidad de Melbourne, Australia, y desde 1993, cuando se convirtió en la primera uróloga de su país, ha querido hacer buena ciencia, una que no ignore al cuerpo femenino. I'd identified a fabulous pediatric surgeon who did intersex surgery, and he was willing to be my doctoral supervisor, and so started the literature review, and then our goal at first was to study the nerves. Encontré un pediatra fabuloso que hacía cirugías intersexuales. Él estuvo dispuesto a supervisar mi doctorado y entonces empecé con la revisión bibliográfica. Al principio nuestra meta era estudiar los nervios. En los 70s, un patólogo y urólogo había develado la red nerviosa de la función eréctil en los varones. Y lo que nosotros queríamos, esencialmente, era replicar ese trabajo en mujeres.
Esta cirujana se dio cuenta muy pronto de que lo que pretendía descubrir era más grande de lo que nunca se imaginó. The literature by this stage made it clear to me that we should do a broader study, not just looking at the nerves. En ese momento, la literatura científica me dejó claro que debíamos hacer un estudio más amplio, que no solo analizara los nervios, sino al propio clítoris. Bajo la asesoría del Dr. John Hudson, Helen O'Connell pasó meses realizando una sola cosa: disecciones, es decir, cortes de clítoris que obtenían de cadáveres donados a la investigación, y los observaba con ayuda de un microscopio. What was really struck me was the extent to which the pubis really protects the clitoris. So it's amazingly guarded by the pubic bone, by the muscles of the thigh. Unlike male anatomy, which is truly out in front and very exposed. Lo que más me llamó la atención fue hasta qué punto el pubis protege al clítoris. Está sorprendentemente resguardado por el hueso púbico y los músculos del muslo, a diferencia de la anatomía masculina, que está muy expuesta. La anatomía femenina está extremadamente protegida. Teníamos que hallar una manera de acceder al clítoris sin causar daño. Para 1998, esta científica había reportado sus primeras conclusiones en The Journal of Urology, y se le ocurrió continuar su misión usando imágenes de resonancia magnética, un método seguro con el que los médicos miran el interior del cuerpo humano. Ella y el ginecólogo John Delancey examinaron en vivo y a todo color los clítoris de un grupo de voluntarias. Sus hallazgos, publicados en 2005, rompieron paradigmas y sentaron las bases para reescribir los libros de anatomía. ¿Pero te das cuenta? Esto fue apenas hace 19 años. Habla la doctora Alejandra Salcedo, ginecóloga obstetra con subespecialidad en urología ginecológica y profesora de cátedra en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Su origen etimológico griego, clitoris, yo siempre he pensado que hace alusión a esta puntita del iceberg que las mujeres solemos creer que es el clítoris, este pequeño bulbo por la parte externa del cuerpo, y que solamente es eso. Y en realidad es un órgano que eso que vemos es un 10%, pero se compone de otro 90% interno, y que su función, a diferencia del resto de los órganos, es meramente sexual. Me refiero específicamente a placer. A diferencia de los hombres, por ejemplo, que en el pene es homólogo y ellos tienen función urinaria y sexual al mismo tiempo, nosotros solo tenemos de placer. Desde cierto ángulo, la forma 3D del clítoris es increíblemente parecida a la de una orquídea. Su parte visible se llama glande y hacia adentro se extiende el cuerpo cavernoso. Este deriva en dos estructuras largas, llamadas raíces, compuestas de un tejido eréctil que envuelve a la uretra y a la vagina. La parte externa son como unos 4 a 7 milímetros que vemos, como la partecita detrás de un borrador de lápiz, la goma de borrar. Y por dentro, si lo medimos de punta a punta, puede ser de 10 a 15 centímetros. Son tejidos excitables, están hechos de cuerpos esponjosos, así se llama por cómo está la composición interna anatómica, que al final, con la dilatación de los vasos o el crecimiento de los vasos, pues permite mayor flujo sanguíneo y esto hace que se ensanche. Cuando vemos los labios de alguien que acaba de tener relaciones sexuales o alguien que se conoce a sí mismo y se revisa con un espejo o se asoma, dice, oye, siento como más abultadito, más gordito también la parte externa, y es justamente porque esa parte externa está cubierta por piel y otros tejidos, pero abajo es el clítoris. Este órgano es un universo sensorial lleno de receptores al tacto y la vibración, y concentra en promedio unas 10.000 terminaciones nerviosas. La cifra proviene de un estudio de 2023 donde se analizaron muestras de tejido que se dieron varias personas trans al pasar por cirugías de reafirmación de género. Para que te hagas una idea de qué tan sensible es el clítoris, piensa que su homólogo masculino, o sea, el pene, tiene cerca de 8.000 terminales, y en tu mano, una área mucho mayor, hay 18.000. Pero esas terminaciones nerviosas finalmente tienen que estar funcionales. Al final lo que transmitimos o lo que interpretamos en el cuerpo o la respuesta que evocamos no solo es por sensaciones táctiles o por sensaciones de lo que estamos percibiendo en esta terminación, es cómo lo integra nuestra corteza cerebral. Entonces va de la mano con experiencias pasadas, va de la mano con situación previa a tener la relación sexual y va de la mano con ideas que tenemos. A lo largo de una vida,
el clítoris en reposo conserva más o menos el mismo tamaño, excepto por los bulbos, que reaccionan con facilidad a los cambios hormonales. Durante los años reproductivos crecen, pero antes y después son relativamente pequeños. Todo esto me parece formidable. Sin embargo, hay algo que no me termina de cuadrar. ¿Por qué si el clítoris es tan espectacular, tardamos tanto tiempo en descubrirlo y prestarle atención? Acompáñame a una pausa y volvemos con la respuesta. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Antes de la pausa, me acompañaste a descubrir el verdadero tamaño del clítoris, su compleja forma que se esconde bajo la piel y cómo nos brinda placer en alianza con el cerebro. Ahora te quiero platicar lo que le pasó a la princesa Marie Bonaparte, quien nació en 1882 y, como te podrás imaginar, era parte de la dinastía del famoso emperador Napoleón, su sobrina nieta para ser exacta. De niña, María acostumbraba masturbarse, como es natural, pero cuando tenía 9 años, una de las empleadas que cuidaba de ella la encontró tocando su clítoris y le dijo: ¡Detente! Es un pecado, es un vicio. Si haces eso, morirás. A partir de entonces, Marie Bonaparte abandonó el autoerotismo. Llegó a creer que era frígida y, usando un seudónimo, escribió el libro Notas sobre las causas anatómicas de la frigidez en las mujeres. Jamás tuvo un orgasmo durante la relación sexual y se negó a aceptar que el clímax pudiera alcanzarse con la estimulación del clítoris. Este órgano ha sido sujeto de tabú, censura y represión desde hace mucho. Esto nos comenta al respecto Helen O'Connell. I was recently at the museum in Melbourne, and they laid out all of these magnificent historical anatomy books. They're just the most gobsmackingly beautiful books, you know, drawings that are so beautiful. Anyway, one of the more modern books, so you can see the evolution of knowledge. So from the 15th, 16th century, we start to get some really good anatomy going, including of the clitoris. We get to 18th century England. Hace muy poco en el Museo de Melbourne, donde vi una maravillosa exposición de libros de medicina, en ellos se podía ver la evolución del conocimiento de la anatomía. A partir del siglo XV al XVI es realmente bueno. Incluso se conoce el clítoris. There is something deeply disturbing about this. You know, so firstly it's called, you know, it translates as shame. Sin embargo, en la Inglaterra del siglo XVIII, XIX y XX, se arrancaron de los libros todos los fragmentos relacionados con la vulva. Hay algo profundamente inquietante en esto. Por alguna razón se consideró que esto tenía que ocultarse, alterarse, quitarlo de alguna manera. La manifestación más terrible de esta fobia probablemente surgió hace 2500 años en algún punto de la costa del Mar Rojo. Me refiero a la clitoridectomía, que consiste en extirpar total o parcialmente el clítoris de niñas y adolescentes como un requisito para el matrimonio o la herencia. Se estima que al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países en 3 continentes han sido sometidas a esta práctica. Y cada año 4 millones más están en riesgo, según las Naciones Unidas. La doctora Caroline de Costa, profesora de la Universidad James Cook, ha notado que solo en esos casos la comunidad médico-quirúrgica se atreve a hablar del clítoris. I'm an obstetrician and gynecologist, and I've always been aware that the clitoris is never mentioned at, when we have scientific meetings.
in texts, in teaching, and so on. When I was Soy training. ginecóloga y siempre he sido consciente de que al clítoris nunca se le menciona en nuestras reuniones científicas, ni en los textos ni en las clases. Cuando era estudiante tampoco me enseñaron nada de él, y eso que está justo en el área donde los ginecólogos trabajamos. La parte externa del clítoris se ubica en el extremo anterior de la vulva. Si usas un espejo para verlo, encontrarás al glande en la parte superior, cubierto por una capucha que se forma con la unión de los labios menores. Abajo estará el orificio por el que sale la orina. Más abajo verás el orificio de la vagina. De Costa asumió el compromiso de difundir este conocimiento, pero se ha encontrado con varios obstáculos. I became the editor of the Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology in 2016. And it struck me that this was going to be a role in which I could provide more information about the clitoris. So I got Helen to write an editorial. En 2016, me nombraron editora de la Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology y pensé que este sería un puesto en el que podría darle más exposición al tema del clítoris. Así que le pedí a Helen que escribiera un artículo. Cada semana, el presidente del Colegio de Obstetras y Ginecólogos envía un boletín a todos los miembros que incluye nuestras publicaciones y trabajo. Pero en esa ocasión no apareció el texto sobre el clítoris. Como si fuera demasiado embarazoso para el presidente del colegio poner algo sobre el clítoris en un mensaje a sus colegas. La especialista piensa que esta censura tiene que ver, precisamente, con la función del clítoris. The clitoris has only one function, and that is female pleasure. It's not involved in reproduction. Our profession has mostly been male. El clítoris tiene una sola función y es el placer femenino. No interviene en la orina ni en la reproducción. Hasta hace 2 décadas, nuestra profesión era ejercida principalmente por hombres y parece que les es muy difícil hablar de un órgano que es exclusivamente para el placer sexual de la mujer. Y esa dificultad se debe, en parte, a la sociedad patriarcal en la que hemos vivido durante tanto tiempo. El problema es que ignorarlo, sobre todo si se es médico, puede acarrear consecuencias serias para la salud femenina. It's very close, as Helen has said, it's very close to the urethra, and there are many operations performed for women who have stress incontinence of urine. Está muy cerca de la uretra. Hay muchas cirugías que se realizan a mujeres que tienen incontinencia urinaria y las suturas se ponen muy cerca del clítoris. Cuando miras la guía de cómo realizar estas operaciones, solo muestra un poquito del clítoris, lo que se puede ver de la anatomía superficial. Pero los otros tejidos del clítoris, los que no se ven, corren riesgo en este tipo de cirugías. Informarnos y comunicar lo que la ciencia ha develado acerca del clítoris es la mejor vía para disminuir riesgos. The anatomy is there. I think there is probably a place for further study of the physiology, but we have a pretty good idea of what happens to us during stimulation and orgasm. I don't think there are any scientific mysteries to unlock there. La anatomía está ahí. Pienso que probablemente se podría estudiar más la fisiología, pero ya tenemos una idea bastante clara de lo que nos sucede durante la estimulación y el orgasmo. No creo que haya ningún misterio científico que descifrar allí. Es una cuestión de que el conocimiento esté más disponible, no solo para las personas que lo necesitan, como algunos médicos y enfermeras, sino también para quienes tienen clítoris, que es la mitad de la población del mundo. Por algún extraño motivo, cuando de sexualidad femenina se trata, hay una absurda tendencia a justificar el placer en términos reproductivos. Hay quienes creen, por ejemplo, que el clítoris está ahí forzosamente para que las mujeres quieran tener bebés, como si disfrutar no fuera suficiente beneficio. Se ha demostrado que, al sentir placer, nuestro organismo libera neurotransmisores y hormonas como dopamina, oxitocina y vasopresina, que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Escuchemos de nuevo a Helen O'Connor. Sexual pleasure has benefits to every human. El placer sexual tiene beneficios para todo ser humano. Es un sistema de recompensas profundo, una función cerebral que está ahí para servirnos. Es como una heroína biológica, si quieres verlo así.
Claro que sin efectos secundarios. El placer también beneficia nuestras relaciones románticas. De acuerdo con múltiples estudios, la interacción sexual frecuente se asocia con una mejor calidad de vida en pareja, una mayor cercanía afectiva y una menor tensión. Where people are enjoying their sexuality, they're more likely to have wholesome relationships. Wholesome relationships lead to, potentially wholesome people who are better functioning as members of society. I just think it's been very difficult for women to enjoy their sexuality. Cuando las personas disfrutan de su sexualidad, es más probable que tengan relaciones sanas. Y las relaciones sanas conducen a personas potencialmente saludables que funcionan mejor en la sociedad. Muchas mujeres no han podido disfrutar de su sexualidad. Conozco algunas señoras mayores que lamentan no haber tenido acceso a esta información cuando eran jóvenes. No estuvo disponible para ellas. El conocimiento mejora nuestra vida. Por eso, al volver de la pausa, te daremos algunos consejos para fomentar una cultura del placer que reivindique al clítoris. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Nos acercamos al final de este episodio de Historias para Mentes Curiosas, que también es el cierre de una temporada. Pero antes de despedirnos, consideramos muy importante compartir contigo información que puede ayudarte a ejercer tu derecho a una sexualidad plena. Esto es lo que opina Alejandra Salcedo. La educación sexual es algo que nos va a liberar a todos, o sea, en el sentido de que no solo hay que enseñar la parte anatómica, hay que enseñar sobre placer y sobre consentimiento, que de ahí viene también mucho la brecha que estamos teniendo socialmente, sobre qué sí, qué no, el autoconocimiento. Es muy importante que todos, mujeres, hombres, educadores, científicos, divulgadores, tengamos esta oportunidad de conocer y hablar libremente, sin tabús, sin prejuicios. En lo que respecta a la investigación sobre el clítoris, Salcedo considera que existen las siguientes oportunidades. Que a pesar de que sabemos su anatomía, sabemos su función, sabemos su relación con otras estructuras, sabemos que tienen que ver con aspectos psicológicos, creo que nos falta alguien que haga de puente o hacer una integración de toda la parte científica. Creo que no hemos llegado a hablar científicamente del todo de qué podemos hacer de abordajes de tratamiento. Podemos, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, radioterapia y demás, podemos regresar a un estado de volver a esa fibra nerviosa todo su potencial, pero creo que todavía hay un campo grande de pacientes a las que podemos ayudar. La parte de educación es clave. O sea, la parte de educación de la población y de nosotros los médicos es esencial. Si eres una persona con clítoris, autoexplórate y trata de estar alerta ante posibles padecimientos. Cuando una paciente tiene una disfunción sexual o cuando tiene algún problema relacionado al placer, al orgasmo, y ahí se va quedando, ¿no? Y se queda y de alguna manera aprendemos a vivir con eso. Tenemos esa mala, yo creo, cultura o hábito de no ponerle atención a lo que nos está dando señales de alarma, de que algo no está funcionando correctamente. Simplemente no hay gente que llegue y pregunta, ¿esta es la sensación que debería sentir? O sea, creo que no estoy sintiendo lo que debería, o cómo es lo que debería de experimentar. O sea, no hay esa cultura de ir a prevenir y solamente hacer una revisión de rutina y decir, ¿funciona o no funciona? ¿Estoy bien o no estoy bien? ¿No? Porque me dijo alguien o aprendí de algún lado o leí de donde yo pude recabar información. Si no tienes clítoris, también vale la pena que aprendas de él. Solo procura siempre informarte en fuentes confiables. Las ideas culturales que se han ido arraigando, por ejemplo, de mutilación por creencias de mitos, de religión, pues hace
restarle, creo yo, la importancia y la delicadeza con la que tenemos que tratar esa zona. Es parte de involucrar a todos, no solo a las mujeres de que se autoconozcan, a todos, desde la persona que te cuida y te guía de chiquito y te está dando esa educación en escuelas, en tu casa, con los amigos, sobre todo para que no haya concepciones erróneas. Sí, involucrar a todos. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Agradecemos a las doctoras Helen O'Connell de la Universidad de Melbourne, Caroline de Costa de la Universidad James Cook y Alejandra Salcedo del TEC de Monterrey por habernos compartido su conocimiento acerca del clítoris y la sexualidad femenina. Con el episodio de hoy concluimos nuestra 9ª temporada, pero ya estamos preparando nuevos contenidos. Por cierto, te queremos conocer mejor, así que te invitamos a responder la encuesta que está debajo de la descripción de este episodio. Una vez ahí, puedes aprovechar para calificar el podcast. Si te gustó este episodio, compártelo. Es la mejor manera de apoyarnos. Además, recuerda que el conocimiento mejora nuestra vida. En agosto, estrenaremos la 10ª temporada. Mientras tanto, te sugerimos suscribirte a nuestro newsletter, un mail semanal en el que recibirás lo más actual sobre ciencia, tecnología e innovación. El guión de este episodio lo escribió Carmina de la Luz. La investigación y entrevistas son de una servidora. Karina Rodríguez se encargó de la edición. El productor es Orlando Oliveros y Maclovia González dirigió la voz. Soy Inés Gutiérrez Haber y te agradezco haberme acompañado hasta el final. Nos escuchamos pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Tienes ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas.